ampliar, si se quiere, la cantidad de cosas a las cuales estamos mirando para ir a municipios. Prontamente ustedes verán departamentos y en particular este informe sobre todo lo que va a ser es sobre los ingresos de los municipios en 2024. Entonces, sin más, entremos en materia. Entonces, bueno, ese es nuestro informe 68 y pues nada, esperamos que sea un insumo importante para darse una idea de cómo se comportan los municipios en el país en términos de cuáles son sus ingresos, ¿no? Entonces, en este informe presentaremos las cifras correspondientes a los ingresos de los municipios en 2024, así como un análisis sobre la situación fiscal de este tipo de entidades. Es básicamente lo que ustedes van a encontrar en este informe. Un resumen general, las entidades territoriales son fundamentales para la provisión de bienes y servicios en Colombia. Por supuesto, es la unidad, si se quiere, mucho más cerca al ciudadano, pues muy lejos, digamos, del gobierno central. Y por supuesto, pues si uno está ya, digamos, en región, en territorio, pues el gobierno central queda aún mucho más lejos, ¿no? Entonces, son fundamentales porque pues es la, digamos, la división administrativa que está más cerca del ciudadano. En 2024, las entidades territoriales recaudaron un total de casi 200 billones de pesos, 197,5 billones. Esto, digamos, pues, relativo al presupuesto de la nación, es un poco menos del 40%, pero un poco para tener la perspectiva de cuánto manejan las entidades territoriales en Colombia. De esos 197, los municipios logran recaudar 146,5 billones de pesos y los departamentos 51 billones de pesos. Entonces, pues esto es como una primera imagen. Por supuesto, menos departamentos y demás, pero esta es una primera fotografía. Como les mencioné, esta guía se va a centrar en municipios, perdón, esta guía, este informe se centra en municipios. Prontamente haremos, digamos, el lanzamiento de pues las cuentas de ingreso por departamentos. Decidimos, digamos, dividirlo porque pues la información, digamos, era y bastante densa. eh, y bueno, entonces, un municipio, y pues de hecho un municipio, un departamento, eso aplica para todos, para la nación misma, tiene tres tipos de ingresos. Eh, Transferencias, en el caso de municipios y entidades territoriales, son los recursos girados por la nación. Típicamente, lo más grande que digamos que se da es SGP, Sistema General de Participaciones. Eso es algo que pues vamos a ver, representan la principal fuente de financiación para la mayoría de municipios del país. Otro tipo de ingresos, hay recursos propios. El propios quiere decir que los manejan, que los administran, y esos son generados localmente a través de tributos y tasas y multas, ¿no? Entonces, lo que son impuestos se conoce como tributarios y lo que son tasas o multas se conocen como no tributarios. Entonces, ahí se dividen esos recursos propios entre unos y otros. Y también tenemos recursos de capital, ¿no? Los recursos de capital que son ingresos ocasionales como operaciones de crédito público, venta de activos y recursos de balance. Entonces, pues esto, digamos, es estándar en cualquier tipo, digamos, de entidad, bien sea orden nacional y demás. Por supuesto, cambia qué transferencias tiene uno o tiene otro. Entonces, esto es simplemente pues para mostrarles un poco cuáles son los tipos de ingresos y lo que vamos a hacer en este informe es entrar tipo de ingreso por tipo de ingreso para ver cómo se comportan de forma diferente y diferencial los municipios de cada una de las categorías, ¿no? Digamos, estamos trabajando en una plataforma que tenga esta información para todos los municipios y departamentos. Este, como es un informe, pues presentar esto para todos los municipios, los más de 1.000, pues digamos, pues no tenía. Y al final lo que hicimos fue agrupar por, por categoría. Entonces, bueno.
Justo entonces empecemos con los ingresos, ya mirando ahora sí la caracterización de esto que tanto importa. En este informe ustedes van a encontrar que siempre lo que vamos a hacer es agrupar todos los ingresos como si pudiésemos representar el municipio promedio, el municipio representativo. Este va a ser casi siempre el panel A. Y en el panel B ustedes van a encontrar la desagregación de lo que sea que estemos mirando por la categoría del municipio. Vamos de sexta a primera y a especial. Entonces, digamos que es lo primero. Si ustedes ven los recursos que manejan los municipios, casi 147 billones, fíjense que el 50% son transferencias, ¿no? Eso es lo primero, digamos, bastante interesante en nuestra discusión de descentralización, nuestra discusión de cómo pensar una autonomía territorial diferente. Hoy, digamos, transferencias es lo que más, sí, es la parte de ese 50% de los ingresos de los municipios. Y esto pues de una vez, por supuesto, pone en entredicho la autonomía, ¿no? Porque pues el 50% son girados y pues el SGP ya tiene unas partidas establecidas. Recursos propios sería el 34% de los ingresos de los municipios en Colombia y recursos de capital un 16%. Entonces, este panel A siempre va a ser, como les digo, el municipio promedio, el municipio tipo de Colombia. Ahora, fijémonos que si uno se va y justamente mira en términos de las categorías, recordemos que sexta, que es la mayoría de Colombia, son los municipios que tienen un menor desarrollo en términos fiscales y presupuestales. Fíjense que encontramos que el 75% de los ingresos son transferencias, lo cual, digamos, es bastante. Si ustedes van avanzando a esa categoría especial, esa importancia de transferencia respecto al presupuesto disminuye, llegando hasta 28%, que pues básicamente digamos, pues algo bastante interesante, darse cuenta pues este comportamiento decreciente. Y por el otro lado, digamos, ser un municipio que tiene mayor desarrollo territorial implica en los datos que tiene mayor capacidad para generar recursos propios. Entonces, fijémonos que un municipio de categoría sexta, el 16% de los recursos son generados por ellos mismos. Si uno se va a quinta, sube a 28, categoría cuarta vuelve y disminuye, categoría cuarta, interesantemente, es la categoría que más depende de transferencias, pero fíjense que si uno va avanzando, uno básicamente va llegando a mayores proporciones. Esto, digamos, está indicando que a mayor desarrollo, digamos, económico y fiscal, pues los municipios tienen una mayor posibilidad de fiscalización sobre los recursos. Esto vamos a ver, digamos, más adelante. Esto va a tener que ver un poco con qué tan alta es la participación del catastro dentro de los ingresos propios que logran hacer, qué tan alta es la participación del ICA. Y esto, pues, digamos, nos da idea, claro, que por eso mencionaba la capacidad fiscal de los municipios para poder recaudar. Y fijémonos que en categoría sexta, digamos, perdón, o relativa a recursos de capital, entre categoría sexta y primera, los números se mueven entre 9 y el 12%, siendo cuarta, digamos, una excepción. Cuarta, digamos, tiene este tema que nada más el 6% de los recursos dependen de recursos de capital. Y tenemos que los de categoría especial, este porcentaje vuelve y sube bastante relativo a los anteriores. Categoría especial, por supuesto, pues como su nombre lo dice, justo tiene unas características especiales y en términos de la composición de ingresos, uno sí encuentra que se comporta bastante diferente del resto de municipios. Para todos los municipios, como mencionaba, que no son categoría especial, la, digamos, proporción o dependencia de transferencias, que pues uno lo puede leer es lo mismo, fíjense que está entre el 54 y el 79%. Nuevamente, acá la discusión gigantesca, digamos, que hemos venido teniendo de independencia territorial y demás, pues si uno se va al tema de quién genera más recursos, solo categoría especial está logrando, digamos, tener una independencia de agenda, en el sentido que al generar mayor recursos propios, pues puede destinar, digamos, esos dineros un poco más según los planes locales y la autonomía.
mientras que los demás municipios, pues dependen mucho de transferencias, ya vamos a ver cuáles, y pues típicamente las transferencias de la nación ya vienen condicionadas y le dicen a los alcaldes qué hay que hacer. Entonces, esto, digamos, es pues un hallazgo inicial, simplemente importante, para pues nutrir toda esta discusión, digamos, que hemos venido teniendo. Ahora, si nos vamos a, acá nos quedó cambiado, perdón. Acá lo azul son ingresos tributarios y lo naranja son ingresos no tributarios. Es, digamos, pues al revés, simplemente hay que cambiar esto. De pronto, estamos aquí rápido. Acá, ingresos. En el documento final, esto está cambiado. Bueno, saben que un evento en vivo a veces logra tener esto. En fin, entonces, claro, si uno se va dentro de los ingresos propios, los que generan y manejan los municipios, vemos que eso asciende a casi 50 billones de pesos y casi la totalidad de los ingresos propios son ingresos tributarios, el 86%, ¿no? Acá, digamos, también, si ustedes miran en la composición interna, lo que se hace interesante es que sexta es la categoría que se queda rezagada en términos de la participación, es aquella, digamos, donde la participación es simplemente el 80%, es la que más depende de ingresos no tributarios. Y si ustedes se fijan, la mayoría en la mayoría de municipios, los ingresos son tributarios y alrededor del 86%. Eh, entonces, bueno, esto digamos es interesante. Y fíjense que en los que de categoría cuarta a sexta, un poco los de arriba de la tabla, uno ve que son los que tienen mayor participación sobre esos ingresos no tributarios. Y esto nos parece, digamos, interesante porque pues uno pudiese pensar, claro, si uno quisiese más recursos y más desarrollo territorial, quizás esto lo que nos está mostrando es que parte de lo que hace a los municipios diferentes es que, digamos, los de una categoría sexta, quinta y cuarta, que son los de menor desarrollo, hacen menos esfuerzo por generar ingresos tributarios, ¿no? Y por eso la participación de no tributario es más alta. Entonces, en términos como de caracterizar también, claro, las categorías existen, pero fíjense que las categorías implican cosas en términos de la diversidad y la composición de ingresos. Bueno, si nos metemos dentro de ingresos tributarios, entonces fíjense que todo lo que vamos a ir haciendo en esta guía es de los ingresos, transferencias, recursos propios, recursos de capital. Vamos a entrar uno a uno, ¿no? Entonces ya hicimos recursos propios, tributarios, no tributarios. Ahora metámonos directamente en tributarios. En tributarios, pues digamos, hay una gran variedad de tributos. Acá, digamos, los tienen. Impuesto de Industria y Comercio, lo que, digamos, se denomina como ICA. Impuesto predial unificado. Tenemos impuestos de alumbrado público, sobre tasa a la gasolina, estampillas, impuestos sobre vehículos automotores, sobre tasa ambiental, avisos y tableros y otros ingresos tributarios. Como ven, digamos, pues, digamos, al igual que en el orden nacional, son bastantes. Esto, pues, parte de lo que, pues, algunas misiones de expertos tributarios hablan y, pues, además, si uno compara esto con el tema nacional, son bastantes impuestos. Digamos que, pues, en algún momento qué sé yo, uno pudiese pensar que tanto a nivel nacional como a nivel local la simplicidad puede ser un camino y pues acá uno ve que digamos hay bastantes impuestos territoriales que pues digamos una discusión posible es sobre esto, digamos de que muchos son tantos, ¿no? Ahora, pues este informe pues, digamos no nos vamos a meter en eso, solo lo menciono como idea. Ahora, fíjense que, claro, el panel A nuevamente siempre hace el municipio promedio, el municipio tipo de Colombia. Entonces, fíjense que un poco lo que uno encuentra, oiga, el 40% de los ingresos tributarios de los municipios son impuesto de industria y comercio, el ICA, y el siguiente, el 29% es el predial. Y esto nos dice que casi que un 70% de los ingresos de los municipios en términos tributarios es ICA y predial. Entonces, esa es la mayor fuente de recaudo tributario y por ende, pues
casi que esto nos dice, oiga, si usted quiere entender los tributos en los municipios, entendiendo lo que le pasa al ICA y al predial, usted ya tiene la mayoría de la historia, ya tiene 70% de la historia. Ahora, nuevamente, si ustedes se van a las categorías de municipios, vemos un comportamiento bastante heterogéneo. Ustedes ven que ICA, digamos los de categoría especial, son los que mayor participación logran. Justo si ustedes se mueven de sexta a especial, va aumentando esa proporción de ICA. Un poco lo que nos dice es que parte de lo que se da cuando hay mayor desarrollo económico en los municipios es que el fisco local, digamos, logra recaudar mayores tributos a través del ICA y lo mismo pasa con catastro, ¿no? Recordemos punto uno del acuerdo de paz, catastro multipropósito. Parte de los temas gigantescos de la desigualdad de Colombia tienen que ver con un catastro no actualizado y ese catastro no actualizado implica menos recursos para dar un montón de garantías. Y fíjense nuevamente que uno encuentra que en las categorías primera y especial esa participación, digamos, es la máxima de todos y haciendo el 31-32%. Entonces, eso, digamos, digamos, bastante interesante. Por otro lado, si nos vamos a la otra parte de la tabla, las categorías sexta, quinta y cuarta, fíjense que hay algunos tributos que ganan participación y digamos que pues básicamente si uno se compara con especial, digamos que le quitan participación a ICA y a Predial y esto pues ya de por sí está interesante, digamos, encontrarlo. Uno ve acá que el negro, este lila clarito y este azul ganan en participación y esos que son alumbrado público, sobretasa a la gasolina y estampillas, ¿no? Entonces, dentro de las decisiones que pues los alcaldes tienen, un poco lo que uno termina encontrando es que en las categorías sexta, quinta y cuarta tiene mayor importancia este tipo de tributos, como mencionar alumbrado público, sobretasa a la gasolina y estampillas, y pues eventualmente si uno pues quiere pensarse algún tipo de reforma tributaria territorial o algo, este tema del comportamiento de los municipios sí que va a ser importante entender porque cada uno tiene diferentes estrategias y por qué varían tanto y en dado caso pues qué oportunidades hay para los diferentes municipios. Por supuesto, este análisis lo estamos entregando de forma agregada. Si ustedes se meten dentro de las categorías, pues van a encontrar que dentro de sexta, pues hay gente que se comporta muy diferente. Y pues digamos, todo ese análisis de metadatos eventualmente es algo interesante que se puede hacer posterior a este informe. Entonces acá tenemos los ingresos tributarios caracterizando. Y nuevamente estábamos en recursos propios, ya vimos ingresos tributarios y ahora metámonos en ingresos no tributarios. Entonces, permítanme, me vuelvo un momentico, recordémonos que acá estamos hablando del 14% de los recursos propios, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta ese 14%? Ese 14% de ingresos no tributarios se llaman o se dividen entre multas y sanciones e intereses de mora, tasas y derechos administrativos, contribuciones, participación y derechos de monopolio y venta de bienes y servicios, ¿no? Entonces, acá pues ustedes ven básicamente lo mismo, el municipio tipo, el 33% del ingreso no tributario viene de multas, sanciones e intereses de mora, el 25% de tasas y derechos administrativos y el 24% de contribuciones. Esos son los tres que más explican el comportamiento de los ingresos no tributarios, ¿no? Entonces, algo que es interesante cuando miramos los datos, pues acá no tenemos la lista porque, bueno, son 55, pero para 55 municipios las contribuciones, ¿no? Esta parte verde son la principal fuente de ingreso propio, ni siquiera, digamos, de no tributario. Para 37, ese lugar lo ocupa la venta de bienes y servicios. Pues como les mencionaba, digamos que eventualmente todas esas comparaciones muestran, por supuesto somos un país bastante diverso, pero muestran bastante diversidad y digamos, pues para nosotros como equipo eso nos abre una avenida muy grande de eventualmente cuando, claro, estos 55 municipios, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué les está pasando? Oiga, y los 37, ¿no? Todo eso, digamos que merece ser entendido y comprendido, pues para poder primero tener un diagnóstico de qué es lo que pasa globalmente pues, en Colombia,
para posteriormente pues dar, digamos, o ser responsables para pues del conocimiento, hacer, digamos, propuestas que pues estén al tamaño de cada zapato. Entonces, bueno, para 259 municipios, las contribuciones figuran entre las tres principales fuentes de ingresos propios y en 151 la venta de bienes y servicios y en 61, bueno, ya se me fue, la participación y el tema de monopolio. Fíjense que si uno se mueve y uno empieza pues a mirar en categoría sexta, lo que más importa son las contribuciones, justamente haciendo referencia a que estos 55 municipios pues que tienen pues básicamente van a estar muy probablemente en las categorías. Fíjense que si uno va bajando por la categoría quinta, también es la más importante por el 30%. Y si uno va bajando, digamos que se va volviendo mucho más importante multas y sanciones e intereses de mora. Y nuevamente hay un comportamiento interesante y es que a medida que hay mayor desarrollo económico, lo que nos muestra es que las entidades tributarias municipales, locales, se vuelven mucho mejor en términos de multas y sanciones. Entonces, pues este, digamos, es un comportamiento también interesante relativo a esto y también crece esta parte de tasas y derechos administrativos, ¿no? Entonces, nada, esto simplemente pues para ponerlo sobre la mesa en términos de ingresos no tributarios. Entonces, ya, digamos, haciendo esto, ya hicimos los zooms dentro de los recursos propios. Y ya vamos, digamos, a cambiar a la siguiente fuente de los ingresos, que son las transferencias. Entonces recordemos que pues tenemos tres, ¿no? Transferencias, recursos propios y recursos de capital. Ya vimos recursos propios, ahora vamos a transferencias. Entonces, transferencias, como bien mencionábamos, el municipio promedio, el 50% de los recursos viene de transferencias. Eso en términos municipales asciende a casi 73 billones de pesos. Y lo que vemos es que la mayor parte de transferencias es SGP, Sistema General de Participaciones. El 63% de las transferencias en los municipios viene de SGP. Eso hay que preguntárselo a esta chica, ¿cómo es? Eh, Alexa, porque ella es la que genera los egresos y los com. Porque sí, efectivamente, si tú me preguntas a mí, sí, aquí están los 2.700 y acá dice que registro tiene saldo cero. En este caso pasa lo mismo, buenas, dos por favor, pueden poner millones mute. 300. Bueno, perfecto. Entonces, fijémonos que en términos de participaciones, la participación de SGP aumenta a medida que nos vamos yendo a categoría especial. Eh, y, ¿no? Y bueno, lo otro que es interesante es que este tema de los recursos del sistema de seguridad social integral también disminuye a medida que nos movemos de la categoría sexta a la categoría especial. En términos del SGP municipal, vemos que el 42% se va para educación, el 34%, no, sí, el 44% se va para salud, propósito general 16%, saneamiento y agua potable tenemos un 7% y otras asignaciones especiales tenemos un 1%. Nuevamente, pues hay una diferencia bastante importante entre categorías. Vemos que la categoría especial, digamos, lo que se va para educación crece y es igual a 66%. Propósito general se ve mucho más importante en los municipios de categoría sexta. Y en términos de salud, fíjense que la participación en términos de transferencias, a medida que se mejora la categoría o hay un mayor desarrollo económico y fiscal, se reduce la proporción de salud y se va casi todo a educación. Entonces, nuevamente, pues caracterizar esto para el futuro, pues va a ser bastante, bastante importante. Bueno. Dentro de esta discusión de descentralización, de cómo nos comportamos, en fin, acá tenemos el número de municipios con dependencia a SGP mayor a algún umbral. Entonces usted puede pensar, claro, yo quiero preguntarme qué tanto dependo de los recursos de la nación. Y básicamente lo que decimos es, vea, este 10% quiere decir que
el 10% de sus recursos vienen del SGP, ¿no? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que municipios que más del 10% de sus recursos son del SGP, tenemos 1096, o sea, todos. Mayores al 20% tenemos 1044 y un poco pues vamos descendiendo, ¿no? Y esto un poco es para darnos la idea de pues por supuesto, mayor dependencia implica pues que en términos administrativos y de libertad en toma de decisiones, aquel que se vaya moviendo hacia la derecha pues tiene menos independencia, por lo que pues el SGP ya tiene, ya tiene, digamos, las asignaciones dadas. Y un poco encontramos que, digamos, en términos de dependencia al SGP, aquellos municipios que dependen de SGP en 40% más son 695 municipios, que dependen en más del 50% son 332 municipios y en más del 60% son 95 municipios, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer zoom, digámoslo así, como aquellos municipios que dependen mucho más o que puede ser que se quejen más de no tener tanta dependencia fiscal, pues estaríamos hablando de 695 municipios. Si queremos ver a alguien que esté, digamos, mucho más condicionado, son 332 y aún más condicionado, casi 100, ¿no? Entonces, esto digamos, en esta discusión como cuento grande de la reforma SGP y demás, pues es algo importante para ver y caracterizar. Entonces, bueno, para la mayoría de municipalidades, las transferencias de la nación para salud, educación y saneamiento básico y potable representan 4 de cada 10 pesos en sus presupuestos. Y eso pues de 4 de cada 10 tiene que ver con esta dependencia de más del 40%. Entonces, esto pues para hablar de SGP. De SGP, perdón, y de transferencias. Como SGP es la mayor transferencia, por eso digamos que le dimos un mayor zoom a esto. Por el lado, y ahora ya, entonces fíjense, ya hicimos recursos propios, transferencias, y ahora vamos a ingresos de capital. Como les mencioné, justo partimos el tema territorial y municipal, porque como ven, son bastantes los zooms que uno puede hacer para entender y para caracterizar. Y pues sí, es decir, entender las finanzas tanto de la nación como de los municipios, pues la diversidad de fuentes de ingresos son bastantes. Entonces, bueno, si nos vamos a ingresos de capital, tenemos algo que se llama recursos de balance. Y esto es, como ustedes saben, en Colombia los presupuestos son anuales. Recursos de balance, un poco escuetamente, es lo que yo no usé la vigencia pasada, me llega este, ¿no? Otros recursos de capital, tenemos recursos de crédito, excedentes financieros y dividendo de utilidades por otras inversiones de capital. Entonces, si vamos y miramos cómo se comporta los ingresos de capital, vemos que recurso de balance es el 55% del recurso, digamos, global de capital, ¿no? Y esto, pues, nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque la mayor fuente, digamos, de recursos de capital es justamente recursos de caja no ejecutados en vigencias anteriores. Y esto, pues digamos que nos llama mucho la atención, porque pues lo mencionamos un poco en la guía y lo voy a decir en las conclusiones. Quizás da idea que la ejecución municipal en muchos lugares presupuestales, pues no se comporta tan bien, ¿no? Entonces, esto es algo que llama mucho la atención. Fijémonos que de categoría tercera, sexta, tenemos que la participación en recursos de capital de estos recursos de balance es alrededor de 80%. Ya si ustedes bajan hasta especial, tenemos que esto nada más es el 43%, pero igual es grandísimo, ¿no? Ahora, eh, digamos, pues como es bien sabido, he visto que hay varias personas, digamos, de municipios, todo el tema del acceso al crédito para los municipios y departamentos en Colombia hoy está bastante regulado y bastante limitado para pues, la mayoría de municipios, excepto un poco para categoría especial. Pero sin embargo, fijémonos que, claro, los municipios que se están apalancando más hoy, que están pidiendo más créditos, son municipios de categoría segunda y tercera. Fijémonos que en ellos, perdón, no, 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 esos son otros recursos de capital. En recursos de crédito, que es el área verde, fijémonos que solo en especial la deuda, el crédito, llega a niveles de casi 20% de los recursos totales de capital, ¿no?
Mientras que, ahora sí, como mencionaba, en categoría segunda y primera, otros recursos de capital se hace bastante importante o crece mucho en participación, casi doblando las otras. Entonces, esto para mencionar. Y los de categoría especial, algo que se hace bastante, digamos, interesante, es que fíjense que dentro de estos ingresos, el 10% viene de dividendos y utilidades por otras inversiones de capital, ¿no? Entonces, en términos justamente pues de preguntarse probablemente qué hace diferente, entre otras, a los de especial, es que ellos están generando dividendos y utilidades por otras inversiones. En los demás municipios, pues eso casi no existe dentro de la participación de ingresos de capital. Algo, digamos, en los datos que encontramos es que Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali concentran el 69% de la deuda regional, de la deuda municipal. Entonces, esto tiene pues unos límites legales, tenemos una historia detrás de esto, tuvimos una crisis de entidades territoriales en el 2002, se llegó, digamos, a una solución, digamos, extrema, pero pues puede ser algo que eventualmente en el debate público, pues nacional, se pueda, digamos, pues como subir y revisar según convenga. Pero en términos de los ingresos de capital, pues así es como se vería la fotografía. Con esto, digamos, de alguna forma terminamos la caracterización de los diferentes municipios. Como les menciono, parte de lo que estamos desarrollando y desarrollaremos en algún momento es un visor en el cual se puedan comparar municipios, se puede ir municipio por municipio para mirar estas particiones. Por ahora, pues, y fíjense que ya es bastante información, pues la que hay, terminamos en esto de caracterizar por categoría de municipio. En nuestra última parte del apéndice, digamos, del informe, pues acaso los voy a presentar, hacemos un top 10, algo que acostumbramos como observatorio fiscal, hacemos un top 10 de pues diferentes cosas. En este caso hacemos un top 10 36 es de que Natalia tiene recaudo 35. de Les llevo con industria y Natalia. comercio. Tenía 36. Me dijo ahorita Yola. ¿Pueden silenciar el Dijo yo. micrófono, por favor? Entonces, bueno, vemos que en términos de recaudo de industria y comercio, Bogotá, digamos, es el que más recauda esto, llegando a casi 7 billones en 2024, seguido por Medellín, luego le siguen Barranquilla, Cali, Cartagena y pues acá ven Barranca Bermeja, Bucaramanga, Itagüí, Pereira y Jumbo. Entonces, el ICA pues graba el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de municipios y pues ya vemos que pues Bogotá o que estos municipios son los que más recaudan en el país. Y pues se concentra por definición en ciudades con mayor actividad económica. Ahora, recordemos que en todos los demás municipios o la participación de esto sobre los ingresos tributarios aumenta a medida que son categoría especial. Entonces, de pronto uno de los posibles mensajes o de las sugestiones es que quizá los demás municipios pudiesen ser un poco más agresivos en el recaudo del ICA para parecerse en la participación de los de categoría especial. En términos de predial, digamos, la foto se repite. Como bien les mencionaba, pues el tema de grabar bien las tierras, los edificios y demás es una parte fundamental para tener recursos propios. Acá tenemos nuevamente Bogotá lidera esto, pues la ciudad más grande, pues por ende va a recaudar, bueno, no por ende, si no tuviese actualizado su catastro, de pronto no es cierto, pero dado que lo tiene, fíjense que es aquel que pues tiene mayor recaudo en catastro. Le siguen Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Envigado, Río Negro y Ibagué. Eh, Algo para destacar simplemente, pues digamos, de las cosas que hemos visto. Digamos, en Antioquia y en el oriente antioqueño justamente se ha dado como en los últimos años un tema bastante interesante de desarrollo de finanzas públicas municipales y llama la atención que fíjense que en este ranking, pues digamos, Envigado y Río Negro, por supuesto, relativo a otros municipios, está bastante desarrollado, pero fíjense que está pues por encima de ciudades capitales de otros lugares del país. Entonces, digamos, estos municipios han tenido un desarrollo reciente bastante interesante en un montón de indicadores
Y uno acá diría, parte de la estrategia ha sido actualizar el catastro y aparecen en el top 10 de los municipios. Entonces, es uno, digamos, de los mensajes o una de las cosas que mirando los datos se muestra bastante interesante. ¿Qué es catastro? Es el impuesto a la propiedad privada sustentado en el avalúo catastral. Primero debe usted evaluar, saber cuánto vale un predio para poder cobrar un valor. Entonces, la primera parte, digamos, de poder recaudar más es tener actualizado el catastro, básicamente tener el avalúo catastral para el municipio. Algo interesante de Colombia, interesante, pues probablemente y realmente en el mal sentido, solo 209 municipios cuentan con catastro al día y esto quiere decir que solo el 27%. Entonces, claro, dentro de la discusión gigantesca de cómo hace Colombia para darle mejores garantías y servicios a sus ciudadanos, parte de la discusión municipal tiene que pasar necesariamente por actualizar el catastro que cada territorio tiene. Bueno, estampillas, pues estampillas, ¿qué es? Graba los contratos y los actos administrativos celebrados por la entidad territorial. Eh, Esto pues tiene un montón de, pues probablemente de fricciones, como vimos en algún momento en los municipios de categoría sexta y quinta, eso se vuelve muy importante. Y fíjense que pues eso graba actos administrativos. Entonces cada vez que usted va a nombrar un nuevo secretario o algo, usted paga por estampillas. Entonces es, si se quiere, un poco contradictorio que los municipios con menor desarrollo económico dependan mucho de estampillas, porque cada vez que firman es como que se graba a él mismo, ¿no? Entonces, pues esto pues es simplemente interesante. Ahora, por tamaño, ¿quién es más recauda? Digamos, Bogotá es quien más recauda por estampillas. Fíjense que acá hay un comportamiento diferente entre Cali y Medellín. Medellín, digamos, ha decidido no ser tan agresivo en estampillas. Medellín estaba mucho más arriba antes en términos de predial y de ICA, y en términos de estampillas está en la cuarta categoría. Vemos que entre 2023 y 2024 pues fueron un poco más agresivos con ese recaudo. Pero como les menciono, pues algo interesante de eventualmente mirar datos es que cada municipio tiene muchas veces estrategias diferentes y esto, como les mencioné, es un universo gigantesco y pues que vale la pena ser entendido. Entonces, en recaudo de estampillas tenemos Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín. Como les menciono, Medellín tiene una estrategia diferente, al menos a Cali y Barranquilla en esto. Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Valledupar, Pereira y Villavicencio, ¿no? Entonces, fíjense que nada más a través del top uno ve unos que suben y bajan, o que a veces de pronto uno no esperase que estuviesen ahí. Entonces, como mencionaba, en municipios de categoría especial es relevante el recaudo por estampillas. Ahora es relevante porque son muy grandes y recaudan mucho, pero como vimos como proporción de sus ingresos propios, no es tan importante como para otros municipios. Y por otro lado, si nos vamos a las transferencias de SGP, recordemos que un factor fundamental del SGP es la población. Entonces, pues, digamos, pues esto es en parte esperable. Tenemos que las ciudades, pues, las ciudades grandes son las que más reciben transferencias en términos de billones de pesos, ¿no? Se concentran en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque, pues, hay más personas. Sin embargo, Cúcuta le gana a Cartagena, ¿no? Digamos que hay, digamos, unos indicadores del SGP que tienen que ver con pobreza, con necesidades básicas no satisfechas y demás, que pues hacen que estos rankings cambien entre una y otra, pero pues digamos que esto. Entonces, en términos de cifras, eso es lo que pues trae nuestro informe. Esperamos que sea un insumo pues para que conozcamos un poco más el país y entre todos pues vayamos construyendo. Como les mencioné, esta es la primera entrega que vamos a hacer de municipios y esta es la de ingresos. El otro año estaremos haciendo la de gastos para entender la correspondencia de uno con otro e ir armando, digamos, como todos los rompecabezas, digamos, en este caso como de finanzas municipales, pero para posteriormente vincular esto a qué es lo que le pasa a la nación y cómo se relaciona lo que le pasa a la nación con territorios y viceversa. Entonces, bueno, como conclusiones, y ya para cerrar, digamos, esta primera parte de presentación, el municipio promedio de Colombia recibe el 50% de su financiamiento de transferencias, principalmente SGP, que no pueden ser utilizados libremente por entidades receptoras. Y esto en todo el tema de independencia fiscal y todo, pues por supuesto, pues es algo que genera incomodidad. Solo los municipios de categoría especial generan más recursos propios que transferencias de la nación.
como vimos, es, digamos, un hallazgo que nos pareció importante. Voy a entrar a cada uno de los subgrupos en términos de recaudo tributario que encontramos. A mayor categoría, los principales ingresos propios provienen de fuentes tributarias, como el ICA y el predial unificado y las estampillas. Entonces, esto, digamos, es un hallazgo. Y a categorías de menor desarrollo, los impuestos de sobretasa a la gasolina y estampillas adquieren mayor peso en el recaudo. Y pues esto también pues parece, o nos pareció interesante ver la diferencia tan grande. En términos de ingresos no tributarios, los de mayor importancia son las tasas administrativas, multas y contribuciones en la mayoría de municipios. Y a categorías de menor desarrollo se observa que tanto las contribuciones como la participación en hechos por monopolios ganan relevancia en estos municipios. En términos de recursos de capital, los municipios se enfrentan, como les mencionaba, restricciones normativas claras al endeudamiento definidos por dos leyes, la 358 del 97 y la 819 del 2003. Como les menciono, esta 819 surge en respuesta de la crisis, digamos, generalizada de entidades territoriales. Y pues esto, digamos, limita bastante. Entonces, dadas estas restricciones, como vimos, en algunos municipios de categoría especial, los recursos de crédito representan una proporción significativa de los recursos de capital. Para los demás, la principal fuente son los llamados recursos de balance, que corresponden a saldos no ejecutados y excedentes de vigencias anteriores. Y lo que llamamos la atención es que la existencia de esos saldos puede mostrar debilidades de ejecución y pues pone en tela de juicio la capacidad municipal para ejecutar mayores recursos en el tiempo. Y esto, pues de alguna forma, por supuesto, lo que estamos diciendo es, en dado caso que se dé la reforma al SGP como está planteada, pues hay una señal que los municipios hoy no están ejecutando tan bien, y si va a haber un montón de dinero que va a llegar, pues se tiene que mejorar la capacidad de ejecución, porque si no, pues vamos a estar con una bola de no use recursos y se van para la siguiente vigencia. Como conclusiones, digamos, grandes y generales, encontramos que, pues, si uno mira los municipios, hay una combinación de una alta dependencia de transferencias nacionales con destinación específica, la concentración del dinamismo económico y del recaudo en pocas ciudades y restricciones estructurales al endeudamiento. Esto, digamos, es como lo que encontramos. Esta combinación en que resulta en la limitada capacidad fiscal autónoma de buena parte de los municipios del país, que encontramos en la mayoría de los municipios con menor capacidad institucional y económica, se restringe el margen de acción territorial y dificulta un proceso sostenido de fortalecimiento de la descentralización fiscal. En este caso, descentralización fiscal entendida como no depender de lo que la nación le gira a los municipios. Con esto, pues, terminamos nuestra presentación. Esperamos que sea un primer paso para hacer una discusión, digamos, profunda y amplia sobre las finanzas públicas, digamos, en este caso municipales, qué oportunidades hay, digamos, de aprender entre municipios, entre composiciones, para a lo mejor trazar hojas de ruta para que al final, claro, los municipios puedan recaudar más y por ende le puedan entregar más a los ciudadanos. Con esto, pues concluyo esta parte de presentación y abrimos el espacio a preguntas. Muchas gracias, director. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le daremos respuesta. Leonardo, Fabi, puedes abrir tu micrófono. Buenos días, director. Usted mostraba allí que a Cúcuta como una de las ciudades que más recibe transferencias del Sistema General de Participación. A su vez, Cúcuta, en estos últimos 2 años del actual alcalde, se está endeudando porque ya tiene un crédito de 280 millones de pesos y ahorita está gestionando uno de 1.200 millones de pesos. Esta situación de las finanzas o de los ingresos que se están viendo en Cúcuta muestra una ciudad con muy pocos ingresos propios de los impuestos, de sus impuestos, de sus tributos. ¿O qué se puede ver, cómo se ve Cúcuta en esto de los ingresos que percibe?
Leonardo, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que le voy a decir muy sinceramente es, claro, como son 1100 y tantos, pues tocaría mirar Cúcuta como exactamente cómo se comporta relativo a los otros. Ahora, yo lo que le puedo decir de este número es, por supuesto, Cúcuta, pues ha sido últimamente receptor de gran, pues digamos, gran parte de la migración venezolana pues llega por Cúcuta. Parte, digamos, del SGP tiene que ver con necesidades básicas y satisfechas y tasa de desempleo. Digamos que pues esa migración y que se queda ahí sube esos indicadores y por ende pues el SGP acá está bastante alto. Ahora, para responderle, como le digo, tocaría los datos para ir a mirar qué tan diferente, digamos, es Cúcuta de los municipios, de su categoría y cómo se comporta de forma diferencial. Por supuesto, el tema, digamos, de adquirir crédito, o sea, el crédito tanto para la nación, para un hogar, para todo el mundo, tiene la característica que si usted se pone a endeudarse más allá de lo que puede pagar, luego termina pagando más intereses eh, y pues le queda poca plata para funcionar, ¿no? Si yo soy alguien que se comporta de forma riesgosa y voy a pedir un crédito a un banco, me clavan más tasa de interés que alguien que no. Y eso quiere decir que me queman menos plata para consumir, ¿no? Entonces, es decir, el tema de endeudarse o no endeudarse no es malo per se, depende cómo se use y qué tan responsable sea. Y un poquito para decirle que, claro, si Cúcuta está haciendo esas estrategias, pues toca mirar cómo se está fondeando para poder juzgar si lo está haciendo bien o mal, si de pronto se está endeudando más de lo que puede o no, qué tasa de interés están dando relativo, digamos, a territorios comparables. Es decir, esas preguntas que usted hace, pues, que son absolutamente pertinentes, todo esto para decirle que para responderle responsablemente habría que ir y meterse en Cúcuta y revisar todo, pero los caminos que le estoy diciendo son como los que habría que recorrer para en dado caso juzgar de mejor manera. Ahora, Cúcuta, fíjese que aparece acá justo en ese GP, ¿no? No aparecía en ninguno de los otros. Y Sí, esto un poco lo que nos está mostrando es claro, Cúcuta tiene algo diferente que hace que le den transferencias y pues parte son esos factores que le menciono. Entonces, un territorio que recibió gran parte de la migración, pues tiene que responder de forma diferencial y quizás una forma que está encontrando por ahora es deuda, pero habría que mirar si de pronto le está faltando, no sé, agresividad en otro tipo de tributos que pues justo, ¿no? Que es en parte es la misma discusión de la nación, ¿no? Yo hago un pronóstico de ingresos optimista, luego me falta plata, pues me tocó endeudarme. Ahora, las ciudades están más restringidas, pero un poco como nos pensamos o territoriales, claro, yo logro identificar que Cúcuta se parece mucho a X territorio. Y este X territorio está recaudando, no sé, 15% más de ICA. Bueno, Cúcuta de pronto podría ser más agresivo con el ICA y recaudar más ingresos. Eso es parte, digamos, de hacia dónde vamos a ir con todos estos datos. gracias, director. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, por ahora no veo más preguntas ni tampoco en el chat. De todas formas, quedamos muy atentos en el correo y en mi WhatsApp si tienen alguna pregunta adicional. Y como siempre, les enviaremos la grabación de la sesión, el informe y el comunicado de prensa. Muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias, director. Ah, bueno, Robert Palacio tiene una pregunta. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Creo que tiene una pregunta, está escribiendo una pregunta. Yo se las envío, Robert, al correo, a todas las entidades territoriales que están acá. Se los enviaré al correo por el que también nos comunicamos para invitarlos a la rueda de prensa. Entonces ahí también les llegará todo el material. Bueno, sin más, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muy buen día para todas y todos.